Muy buenos días, queridas mujeres de oración. Nos encontramos en otro Shabbat. Qué lindo es poderles ver a todas. Para las personas, las mujeres que nos están viendo, les invitamos a ser parte de Mujeres de Oración y a las hermanas que ya están aquí, como dijo la señora Esther desde el principio, ya son 4 años. Eh, Gracias por seguir consolidando este grupo, que el Señor nos siga bendiciendo, nos siga guiando como mujeres virtuosas y le mando un abrazo a cada uno de ustedes, que el Señor nos permita conocernos en persona. Bienvenidas a este estudio de Oseas 13, que lo he titulado La saciedad del mundo es la escasez del Señor. Lo que vamos a seguir viendo en Oseas 13 es lo que veníamos observando y estudiando en los anteriores capítulos, ¿no? Cómo el pecado de Israel, de Efraín, ¿no? Lo llevó, aún conociendo la palabra del Señor, lo llevó a su muerte, a su, a su encanto, por así decirlo, en cuanto al poder. Y eso, ¿cómo lo podemos llevar hasta el día de hoy? Pues vamos a estar viendo cómo estar atenta a ciertas corrientes de este mundo que están presentes igual que en Oseas 13 y que desde mi punto de vista son cuestiones o son temáticas actuales que tenemos que estar pendientes. Que el Señor también ponga en ustedes, hermanas, estos temas que vamos a estudiar acá en Oseas 13, cómo lo podemos llevar a nuestra realidad actual, porque sí podemos decir los dioses ajenos, pero ¿cuáles son los dioses que ahora pueden estar afectando a nuestra vida espiritual? Bueno, Oseas 13, la saciedad del mundo es la escasez del Señor. Síntesis del capítulo. Bueno, lo que vamos a ver en este capítulo es cómo la gloria de antaño, la gloria pasada del reino poderoso del norte, de Efraín, eh, cómo esta gloria fue decayendo a través del pecado, de cómo sus pecados o de los pecados que cometió el reino del norte lo llevaron a desvanecer por completo su fama y riqueza, pero con la esperanza de no perder su salvación si es que vuelve, oh Israel, a nuestro Señor. Entonces, lo que vamos a ver es que de nada sirve las riquezas, de nada sirve trabajar, de nada sirve tener lo que tenemos, si es que fue concebido o fue creado a través del pecado o a través de cuestiones incorrectas, ¿no? Pero nos queda la esperanza de que podemos perderlo todo, menos la salvación, si volvemos al Señor, volvemos a sus mandamientos, a sus caminos, porque nosotros conocimos algo nuevo, que es la ley del Señor, sus instrucciones, sus mandamientos, conocemos sus fiestas, pero a veces nos quedamos estancadas, como que, bueno, viene otro Shabbat, bueno, ¿cuáles son las fiestas? A ver, me sigo confundiendo. Yo me decía, porque a veces yo me confundo en las fiestas, digo, no, Yamila, tienes que volver a estudiar bien porque no es posible que ya pase otro año y te vuelvas a confundir en las fiestas. Entonces, podemos tener toda esa información, pero aún así podemos estar viviendo, teniendo una mente en Egipto, y es lo que el Señor no quiere de nosotros. Vamos a entrar al capítulo 1, que dice: Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Efraín, ya sabemos, yo aquí tengo bueno, no, mi pequeña nota para las que estuvieron en el curso básico. Alcen las manos quién ha estado en el curso básico. Muy bien. Entonces, muy bien, Marlene, en el curso básico hemos visto esto. ¿Quién reconoce esto? Muy bien, Cristinita. A ver, la señora Esther, ¿usted reconoce qué es esto? Muy bien. Marlene dice muy bien. A ver, Jocabet. Muy bien, Ana María, todas reconocen que es esto, muy bien. Entonces, esto yo lo hice hace unos añitos y lo desempolvé. Yo dije, wow, anoche me lo puse a leer otra vez cuando estaba estudiando el capítulo. Entonces, a Nisa también, muy bien, Nisa. Yo lo desempolvé para volver a estudiar y dije, wow, qué hermoso, cómo completé todo esto a mano. Qué pasión, Yamila, con unas notas. Ahora con el niño escribo rapidito, a veces ni escribo. Y digo, wow, qué pasión. Y después dije, gracias, Señor, porque en mi tiempo de soltería pude hacer todo esto, ¿no? Ahora con el bebé se me complica un poco. Entonces, para nosotros poder estudiar Oseas y entender ciertas palabras o terminologías, nos va a servir esta pequeña que le agradecemos a
Descubre la Biblia, y también nuestros amigos Lindsay y Maru que nos dieron el curso. Pues bueno, nos vamos a ir a la parte de arriba, la parte del norte. O sea, vamos a estudiar como que es la parte del norte. Bien, la parte de acá arriba. El diamante, muy bien, el diamante, Indira, nos explica la división del reino. Muy buen curso, así es, y lo tenemos que volver a desempolvar, porque en Oseas, que ya igual solo falta un capítulo, lo vamos a volver a utilizar. Entonces, dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor. No, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal. Nosotros vamos a ir al reino del norte, donde Efraín es del reino del norte. Son las 10 tribus que tenía como capital Samaria. Por eso, por eso en Oseas encontramos bastante la palabra Efraín, Samaria e Israel. Y los tres significan lo mismo porque están hablando del reino del norte. Bien, entonces vamos a ver que uno de los reyes, que nosotros lo vimos en Oseas 4 también, uno de los reyes que más perduró acá fue Jeroboam II. ¿Se acuerdan de Jeroboam? No sé si se acuerdan un poquito del estudio que yo di, igual les voy a poner ahorita una imagen. Entonces, Jeroboam no, logró ser eh, rey de lo que es aquí del Reino del Norte. Bien, bueno, entonces, em, cuando decimos cuando Efraín hablaba, podemos entender también, dice, cuando Efraín hablaba hubo temor. Uno de los estudios que yo encontré también a Jeroboam se lo nombraba Efraín. Entonces, si bien podríamos decir cuando Efraín hablaba hubo temor de la gloria y del buen reinado que había tenido Efraín, ¿no? Pero también en este caso dos historiadores que encontré en studylive.com, que tiene muy buenos comentarios, explicaba que Efraín también se lo puede denominar a Jeroboam II, quien nació de esta tribu, que nació en Samaria y exhortó a la gente a con el tiempo adorar a los becerros de oro. Bien, entonces sí se puede entender que cuando Efraín hablaba, se puede entender también cuando Jeroboam, cuando este rey, esta potencia hablaba, hubo temor. La tierra temblaba porque tenía un gran poder como nación. Entonces fue exaltado en Israel, ¿no? Pero pecó, ¿no? En Baal, pecaron en los montes altos, en las colinas, en los pueblos, y murió. Murió en una manera más poética, murió en cuanto a lo que el Señor le había dado como propósito a la tierra, a esta tierra de Israel, ¿no? Murió, no dio más fruto en ese momento, entonces por eso murió. Lo podemos mencionar acá con Jeroboam, el reino del norte, ya. Jeroboam fue el rey, les voy a leer que gobernó más tiempo en el reino del norte, fue un reino muy próspero y tuvo una gran expansión geográfica. Fue una época de prosperidad económica, política, militar, gracias a la conquista de Jeroboam II. Pero Jeroboam II no hizo lo correcto delante del Señor. Quizás en este intento de entender este versículo podemos entender por eso es que pecó y murió. Bien, por más, o sea, imagínense la historia de Jeroboam II, hubo expansión geográfica, o sea, él conquistó naciones, tuvo todo el oro del mundo, tuvo una gran inteligencia para poder coordinar las conquistas, los grupos militares. Uno diría, wow, Yamila, este puede ser un gran esposo para mí, un hombre que lidera, un hombre que es muy inteligente, que es próspero económicamente, que tiene un buen trabajo, que no le falta nada. Yo creo que este puede ser un gran hombre para mí. Sí, pero recordemos también Jeroboam 2. Si no tienes al Señor y todo lo que hace lo hace con una base del pecado o de falta a la ley del Señor, no es un hombre correcto. Entonces a veces nos dejamos llevar por estos pantallazos. Entonces por eso podemos entender este versículo cuando dice pon de Efraín, lo podemos asimilar a Jeroboam, porque Jeroboam fue el que lideró gran parte del reinado del norte. Entonces cuando Efraín hablaba hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Versículo 2. Y ahora, añadiendo su pecado, o sea, más allá de haber hecho lo que hizo, ¿no? Añadieron a su pecado o a su vida que llevaban, y de su plata se han hecho según su entendimiento,
Imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífice, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifiquen que besen a los becerros. O sea, acá nos dice que más allá del pecado que cometieron y como tenían, porque eran recordemos en Oseas 4 cuando estudiamos un poco sobre la prosperidad impía, esta prosperidad económica que venía con base del pecado, ellos tenían dinero, tenían fuentes de ingreso. Entonces, según en su entendimiento, ellos decían, bueno, necesitamos hacer estas imágenes de fundición, ídolos o toda obra artífice. Esta palabra artífice viene de artesano, o sea, el artesano que talla. Y acerca de los cuales dicen a los hombres, ¿no? O sea, tratan de influenciar en los hombres, influenciaron en los hombres estos líderes, en el pueblo del Reino del Norte, para que besen a becerros, o sea, que besen, que idolatren a estos ídolos. Y eso suele pasar mucho. Vemos a personas de influencia que podemos ver en la televisión o cerca a nuestro alrededor, ¿no? Que uno dice, wow, ¿cómo logró hacer todo esto? Ay, Señor, yo soy tu pueblo. Bueno, digamos que yo gano más o menos bien, pero esta persona tiene dinero. Mira qué bien que es. Se levanta a 5 de la mañana, hace esto, hace lo otro. Yo tengo que seguir su consejo. Entonces nos dejamos llevar por estos influencers o estos ídolos o estos arquetipos de personas sin saber que nos pueden estar confundiendo y que podemos acabar como en Oseas 13 que dice que nos llevaron a influenciar hasta que besemos a estos becerros de oro o llevemos a pecar inconscientemente delante de la adoración de un Dios ajeno. Vamos a leer Isaías 44. Yo voy a leer estos primeros versículos, pero quiero que alguien me ayude a leerlo del 12 al 20. Eh, en la NBI, si tiene alguien, me va levantando la mano para yo darle paso. Maru, gracias amiga. Yo leo los tres primeros y, y tu amiga hasta el versículo 12. En Isaías 44 dice, los que fabrican imágenes no son nada, inútiles son sus obras más preciadas, para su propia vergüenza. Sus propios testigos no lo ven ni conocen. ¿Quién modela una imagen o funde un ídolo que no sirve para nada? Todos sus devotos quedarán avergonzados. Simples mortales son los artesanos. La palabra artífice viene de estos artesanos, la misma palabra. Que todos se reúnen y compadezcan. Aterrados y avergonzados quedarán todos ellos. Amiga Versículo número 2 continúo, ¿verdad? y amiga, del 12 al 20. El herrero toma una herramienta y con ella trabaja sobre las brasas. Con martillo modela un ídolo, con la fuerza de su brazo lo forja. Siente hambre y pierde las fuerzas, no bebe agua y desfallece. El carpintero mide con un cortel, hace un boceto con un estilete, lo trabaja con el escoplo y lo traza con el compás, le da forma humana, le imprime la belleza de un ser humano para que habite en un santuario. Derriba los cedros, escoge un ciprés o un roble y lo deja crecer entre los árboles del bosque, o planta un pino que la lluvia hace crecer. Verso 15. A la gente le sirve de combustible, toma una parte para calentarse, enciende un fuego y hornea pan, pero también labra un dios y lo adora. Hace una imagen y se postra ante ella. La mitad de la madera la quema en el fuego, sobre esa mitad prepara su comida. Asa la carne y se sacia. También se calienta y dice, ah, ya voy entrando en calor mientras contemplo las llamas. Con el resto hace un dios, su ídolo. Se postra ante él y la adora. Y suplica, y suplicante dice, sálvame, pues tú eres mi Dios. No saben nada, no entienden nada, sus ojos están velados y no ven, su corazón está cerrado y no entienden. Ninguno se detiene a pensar, les falta conocimiento y entendimiento para decir, usé la mitad para combustible, incluso horneé pan para las brasas, asé carne y comí, y ahora haré algo abominable con lo que queda. Me postraré ante un pedazo de madera.
Se alimentan de cenizas, se dejan engañar por sus ilusos corazones. No pueden salvarse a sí mismos ni decir, lo que tengo en mi diestra es una mentira. Amén, amiga. Muchas gracias. Bueno, acá lo que vemos en Isaías 44 es justamente que hablan de estos dioses, de estos artesanos que hacen estos dioses, estos artífices, ¿no? Y vemos, wow, yo me quedé impactada de este versículo porque dice que desde el artesano, de las herramientas que utiliza, que le da forma humana, que la cara, que hace crecer el árbol en la tierra que el Dios le dio, con la lluvia del Dios, o sea, es todo un proceso, ¿no? Para llegar a ser eh, estos amuletos, estos dioses de piedra que no son nada, como lo dice acá en Isaías, ¿no? Pero ¿cómo nosotros lo podemos llevar en la realidad, ¿no? Para no seguir achacando a ciertas religiones, porque fácilmente se nos viene a nuestra mente ciertas religiones que adoran a estos dioses ajenos, que sí, que eso es lo más obvio, pero más profundamente, Señor, ¿cómo esto yo lo puedo llevar a mi vida? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando alrededor? ¿Qué puede estar pasando alrededor? Y yo les voy a comentar dando el versículo 2, ¿no? Cómo, qué puede estar pasando a nuestro alrededor, qué puede estar influenciando nuestra vida o cambiando nuestras maneras de pensar, que nos pueden estar llevando a adorar ciertos dioses ajenos que no nos podemos dar cuenta, porque el pueblo de acá, aún teniendo la palabra del Señor, se dejaron llevar por estos grandes líderes, por su pecado, por su saciedad económica, por los que están bien, ¿no? Y comenzaron a dejar a un lado la palabra del Señor o los mandamientos del Señor. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Y últimamente yo les abro mi corazón, hermanas, porque es así, somos un grupo de mujeres en el cual son temas que se tratan, que oramos unas con otras, y con el tema de que yo había pasado bastante tiempo con el niño, ¿no? Que con el bebé solo toma de mi pecho, ¿no? Eh, yo pasaba mucho tiempo con él. Y en los y en la madrugada, que a veces me levantaba, al menos los primeros meses, sí se me hacía un poco pesado, como que me dormía, entonces yo pasaba mucho tiempo en el teléfono, viendo qué sucedía, porque bueno, hoy en la madrugada todo el mundo duerme y yo estoy con el niño dándole el pecho y a veces me dormí y para no dormirme veía el teléfono, ¿no? Entonces, eh, en el teléfono hay un montón de información, ¿no? Montón de información, pensamientos, ideas rápidas, ¿no? Entonces, este tipo de influencia que hay. Y por un momento, ¿no? Incluso hasta mi esposo me decía, Yami, no veas tanto celular. Y le digo, amor, es que a veces estoy con el niño y como que me duermo, como que estoy sola y no quiero estar a veces muy sola con el niño porque me siento sola. Los primeros meses me sentía bastante sola, ¿no? Es una nueva etapa, ¿no? Que hay que trabajarla. Entonces, me di cuenta, ¿no? Y estamos con eso tratándolo con mi esposo, ¿no? De toda la información que hay en el Internet, de todo lo que nosotros podemos estar absorbiendo, hermanas. O sea, es impactante. Y sobre todo, cómo lo podemos llevar a este tema de los dioses es no endiosar a nada. Una de esas cosas que pasaba, que fue incluso un, un tema con mi esposo, ¿no? El tema de la alimentación del niño cuando empezó a comer. Como sabrán, hay nuevos métodos de alimentación que se llama el baby led weaning, que bueno, dale la comida más en pedazos, no tanto en papillas. Entonces ahí viene la controversia, ¿no? Porque las que son abuelitas, las que son mamás, criaron a sus hijos con papillitas. Bueno, los nuevos métodos es que no le des papillas, sino alimentos más grandes. Yo quería que el niño fuera con los nuevos métodos, porque he leído que era bueno, ¿no? Entonces, eso también hizo que el niño se demorara un poco en comer, que hubiera un poco más de desperdicio de comida, ¿no? Y mi esposo me decía, Yamila, tenemos que darle más comida al niño, ¿no? Porque está comiendo poquito. Le digo, no, pero es que el método es así, mi esposo, no, amor, yo soy doctor, entonces se me dice, no, a veces hay que darle una papillita para poderle rellenar lo que él tiene que comer. Entonces entramos un poquito de conflicto. Entonces, justamente, eh, yo también veía muchas cosas, ¿no? Endiosé este tema de la alimentación, como que el tema que yo decía era lo que era y todo lo demás no servía.
¿no? Entonces mi esposo me dijo, no, a ver, vamos a investigar, me voy a sentar contigo. Entonces él hizo toda una investigación eh, y me puso a mí, porque mi esposo siempre me da charlas, ¿no? De medicina, entonces me comenzó a dar una charla, vimos los pros y los contras, ¿no? Entonces, eso me sirvió un montón a mí, porque me di cuenta en ese momento que no que hay que endiosar a ningún, mejor dicho, no hay que endiosar o ponerlo como superior a un tema, como que si fuera el correcto, ¿no? Porque quizás yo tuve mucha influencia, ¿no? De estas redes sociales o lo que yo veía, o bueno, tienes que darle esta alimentación. Nunca hablan de esta alimentación si mantienen los nutrientes necesarios para el niño, que fue lo que vimos con mi esposo, ¿no? Que el nuevo método es muy bueno, es excelente, pero la mayoría está por debajo de los niveles de hierro o de nutrición que necesita el niño, ¿no? Entonces, gracias al Señor llegamos a un acuerdo, ¿no? Entre los dos para la alimentación a los niños, pero yo haciendo este estudio, yo dije, Señor, claro, ¿cómo yo puedo, o sea, cómo podemos llevar esto a esta actualidad, ¿no? A la que vivimos? Si bien no es que la hermana Maru se puso a hacer una imagen tallada, ¿no? Pero quizás podemos ver cosas que nos dejemos de influenciar quizás por otras personas que los vemos que son más expertos en algo, o endiosamos a esas personas sabiendo que tienen la información correcta, cuando el Señor nos demanda a, primero, tranquilizarnos, ver si eso es lo correcto, pasarlo por la palabra del Señor, pasarlo en este caso por nuestro esposo, ¿no? Para llegar a un acuerdo. Entonces, hermana, ¿cómo nosotros no pod- cómo nosotros podemos cumplir la palabra del Señor, no ser como el pueblo de Efraín, ¿no? Que no nos dejemos llevar o influenciar por estas personas y no endiosarlos. Sé que existe y más adelante vamos a ver muchas corrientes ahora actualmente en el cual del emprendimiento, que mira esto, ¿no? Siempre tenemos como estos líderes, pero todo tenemos que pasarlo por el filtro del Señor. Y es un proceso, lo mío fue un proceso, hasta que el Señor me llevó a estudiar Oseas 13, que desde hace un montón de tiempo ya lo tenía asignado el estudio de Oseas 13, pero me di cuenta, wow, Señor, quizás todo lo que a nosotros pasa a nuestro alrededor, eh, estamos tomando cositas y llevándolo a nuestra vida. Y esas cositas chiquitas que actúa así el enemigo es lo que va destruyendo nuestra vida espiritual. Les traigo esto les abrí mi corazón, hermanos, para que si ustedes también el Señor ponga algo en su corazón de qué es lo que nos está dejando llevar en el mundo actual, que no sea parte del Señor, que abramos los ojos, que el Señor abra nuestro ojo, nuestro entendimiento del corazón, para que sea pasado por la palabra del Señor, que es el mayor filtro de todos. Amén. Y versículo 3 por tanto, ya pecaron, hicieron sus ídolos, por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada, que pasa, como el tamo de la tempestad que arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. O sea, Dios los vuelve sin propósito, ningún propósito eh, que debería hacerse. Tanto la nube, el rocío, en este caso el tamo, que es la paja, y el humo se desvanece. Entonces, todo este pecado, todo lo que podemos construir, lo que pasó acá, que estos construyeron estos ídolos de oro, otros ídolos con sus manos, los artífices, los artesanos, pues bueno, todo eso se desvanece, no va a tener ningún propósito, lo dice el Señor. Y es lo mismo para nuestra vida, todo lo que vamos a construir con información o con con bienes que no provienen del Señor se van a desvanecer, hermanas. Como dice el dicho entre el popular entre los pueblos, lo que fácil viene, fácil se va, ¿no? Y yo creo que eso tiene un gran trasfondo bíblico porque es lo que nosotros vemos en toda la palabra. Entonces recordemos que algo que no está puesto en firme en los caminos del Señor se desvanece, no tiene un propósito. Versículo 4. Mas yo, mas yo soy el Señor tu Dios, el grande y el poderoso, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Efraín conocía de la palabra de Dios, como lo dice en el capítulo 11, en el versículo 3 de Oseas mismo, que lo vamos a leer cuando dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto
y de Egipto llamé a mi hijo. Más, cuanto más yo lo amaba, más yo los llamaba, perdón, tanto más se alejaban de mí. Y a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Yo con todo esto, dice el Señor, con todo esto el Señor los perdona y dice, yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Entonces Efraín conocía del Señor, que se dejó llevar por la saciedad de este mundo, se dejó llevar por la saciedad de ese mundo, se olvidó del Señor. Pero el Señor dice que no conocerás a otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador fuera de mí. Y a veces conocer a nuestro Salvador implica sufrir, ¿no? Como decía la señora Esther, el Señor también perdona, es bondadoso, pero también es fuego consumidor. Y a veces el Señor nos hace pasar por pruebas. Nuestra vida es una prueba constante y todas las que estamos aquí pasamos por ese fuego consumidor, por el Señor cada vez que nosotros tratamos de caernos o hacer algo que al Señor no le agrada, el Señor nos revela que no hay otro Salvador ni otro Dios como Él. Y muchas veces nos hace pasar por unas pruebas difíciles en el cual lo único que podemos decir es arrollarnos y pedirle perdón al Señor por lo que hemos hecho, como acá en Oseas, que con todo eso él enseñaba a andar el propio Efraín, pero aún así él no lo reconoció. Así es Jocabed, y nos prueba como prueba al oro. Amén. Para esto vamos a leer esta partecita de Isaías 43 que dice, yo soy el Señor, yo soy el Señor. Fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Yo he anunciado, salvado y proclamado. Yo entre ustedes y no un Dios extraño. Ustedes son mis testigos de que yo soy Dios, afirma el Señor. Desde los tiempos antiguos soy yo. No hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. Entonces, nos llevamos a esto de recordar que el Señor es nuestro Dios, es nuestro Salvador y que nos va corrigiendo, nos va moldeando y que las pruebas que pasamos son pruebas duras para el Señor, para ver cuánto sabemos y cuánto lo consideramos a Él como nuestro Salvador, así como Efraín, de no ser como Efraín, que el Señor lo llevaba de la mano y aún así Efraín no lo reconoció. Entonces nosotros a veces nos pasa que el Señor está en nuestras manos y a veces no reconocemos que el fruto de nuestras cosas o el fruto de lo que somos proviene del Señor. Versículos 5 y 6. Yo te conocí, dice el Señor, en el desierto, en tierra seca, cuando nada teníamos. En sus pastos se saciaron, pero dice el Señor, pero en sus pastos se saciaron y repletos se ensorbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Entonces el Señor nos conoció en tierra seca, cuando no teníamos nada, cuando quizás no es que cuando no teníamos nada económico, puede ser lo económico, pero también cuando no teníamos nada espiritualmente, porque podemos tener cosas, bienes, ganancias, economía, una buena economía, pero estamos vacíos y muchos llegamos así delante del Señor. Entonces, cuando no teníamos nada, ¿no? El Señor dice que el Señor estuvo ahí también con nosotros. Pero ¿qué pasó una vez que comenzamos a tener estas riquezas, esta saciedad, ¿no? Nos olvidamos, se nos engrandeció el corazón. Uy, Yamila es buenísima. Yo soy buenísima para hacer esto, chicas. No se preocupen, yo lo voy a hacer porque soy experta y comienzo a tener mis bienes, ganancias, Yamila comienza a ser popular, que esto y lo otro, ¿no? ¿Y qué pasó, Yamila? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está Yamila que pasaba 2, 3 horas haciéndole un dibujito al Señor? No es que eso me quita tiempo ahora. ¿Dónde está esa Yamila que pasaba horas investigando un tema? Que pasaba los stickercitos pegándolo con las letritas, investigando cuál era la mejor pluma para escribir en la Biblia, ¿no? Entonces el Señor, yo me pongo en el corazón del Señor muy humildemente y digo, wow, qué lindo ver a mi hija Ana María. Mira la Ana María cómo recorta un sticker del Señor y lo pega en su Biblia o está dibujando una ovejita, ¿no? El mundo considerará que eso es pérdida de tiempo, pero para el Señor es valiosísimo. ¿O acaso quién de ustedes, bueno, yo ahora, yo le decía a mi esposo, ah, ya quiero que cuando ya nuestro bebé ya esté más grande,
y que nos traiga los dibujitos. Mira, mamá, lo que hice. Ay, van a ser como los dibujos más valiosos que yo voy a tener, los cuadros más valiosos, ¿no? Entonces así es el Señor, con cosas chiquititas que nosotros hagamos delante de Él, el Señor se emociona, pero este mundo es como que no tenemos tiempo, tengo que hacer otras cosas, y nos olvidamos de cuando el Señor, cuando conocimos al Señor en el desierto, en tierra seca. Y aquí les voy a traer en esta imagen que dice Financial Freedom, que traducido al español puede ser libertad financiera, que es un tema muy de moda que está ahora, ¿no? Tienes que tener una libertad financiera, ¿no? Entonces, vienen muchos emprendedores, ¿no? Cuando sabemos que el trasfondo de la libertad financiera también es creada por los bancos, ¿no? Ten tu primer, los bancos te dicen, te damos eh, tu primer paso para que tengas una libertad financiera, te vamos a dar un préstamo de tantos dólares para que puedas abrir tu emprendimiento. Abre el emprendimiento, nadie le compra. Se queda con la deuda del emprendimiento y la deuda del banco. Y sin libertad financiera, porque lo que estamos no es una libertad financiera, sino es, yo digo, es una cárcel financiera, porque tenemos que estar atentas, ¿no? Esto es un tema que está muy de moda ahora, la libertad financiera, que lo venden como si fuera wow, ¿no? Eh, Sin reconocer que hay que estudiar esta libertad financiera en nuestros países como Latinoamérica, que tenemos otro tipo de ganancias, ya sea como Estados Unidos o Europa, ¿no? Entonces, no es mala la libertad financiera. Decido yo tener un negocio, bueno, y ahora que soy mamá, no puedo quizás ir a una institución, puedo tener una libertad financiera, eh, hago algo en mi casa, y yo misma me manejo ese dinero. No pasa nada, ¿no? El Señor nos va guiando. Pero ¿qué pasa cuando esta libertad financiera se nos vende como si fuera una saciedad económica? Como que no necesitas de nadie más que de ti mismo para salir de las deudas, para salir de esto. Entonces comienzan a venderte, que pasa bastante ahora, con este tema de los emprendimientos, con este tema de que la mujer que ahora ya está empoderada tiene que tener una libertad económica y no depender de su esposo, porque en cualquier momento se pueden separar y tú ya tienes tus cosas y él también tiene la suya. Entonces venden bastante eso, ¿no? Y yo digo, no es que yo estoy en contra de eso, como yo vivía en eso, porque nosotros venimos de una generación que nos criaron para que seamos independientes de los hombres. Nos criaron así. Mi mamá, bueno, con todo el amor del mundo, mi familia, nos criaron así, porque, bueno, ellas conocían al Señor, pero ahora estamos otra vez levantándonos una generación que pone por encima los tratamientos, los mandamientos del Señor. Entonces nosotros nos criamos así, como estas mujeres que necesitamos que ser independientes económicas de los hombres. Es algo que no proviene totalmente del Señor, porque es verdad, uno puede tener una profesión, pero si el Señor demanda que tu esposo sea cabeza del hogar, tenemos que ayudarlo a que él sea eh, la cabeza del hogar. Y muchas mujeres que estamos acá, nosotros estamos saliendo de ese sistema que no proviene del Señor. El no depender, o sea, que nos obligan a no depender de nuestros esposos, sino a tener nuestras cosas. Y sí nos cuesta, hermanas, nos cuesta, yo les vuelvo a abrir mi corazón, nos cuesta un poco porque vinimos de otra generación. Entonces, vas contracorriente totalmente, porque bueno, no, Yamila, no estás trabajando ahora, pero tienes que trabajar, tienes que dejar al niño con alguien más, porque tú estudiaste para ser una profesión. Entonces tú ya deja al niño ahorita cuidándolo con una niñera o con tu mamá y ándate a trabajar. Que es una solución fácil. Pero me pongo a pensar, Señor, ¿cómo puedo dejar a mi hijo tan pequeño? O sea, ¿cómo puedo dejar que alguien más lo eduque cuando tú me has dado a mí las herramientas para educarlo? Hay algo que no está bien en el sistema. Hay algo que no está bien, hermana. Hay algo que tenemos que plantearnos, es decir, cómo está nuestra familia? ¿No? ¿Cómo están nuestros esposos? Yo a veces también estoy cansada, pero digo, mi esposo viene y que quiere que yo le haga una comida. Porque una de las cosas que se enamoró a mi esposa al conocerme fue que yo cocinaba rico. Y ahora le digo, amor, no, trágase un pollo asado, nada más. Entonces, sí, a veces hay tiempo para comerse el pollo asado, pero mi esposo también quiere llegar a la casa y ver que yo le he cocinado algo. Entonces, hay algo en el sistema que tenemos que estar atentas, hermanas, ¿no? Como decía en su palabra, sí, todo está permitido, pero no todo nos conviene. Todo hay que pasarlo por el filtro del Señor, que es su palabra.
Y en este tema de la saciedad económica, yo les traje como ejemplo esto de aquí, ¿no? Dado estos versículos, cuando nosotros conocimos al Señor estando en el desierto, en tierra seca, y una vez que comenzamos ya a ganar, a tener nuestros frutos en diferentes cosas, nos olvidamos del Señor. Yo los traigo con este tema de la saciedad económica, y estos son los 10 consejos para alcanzar la libertad financiera que nos vende el mundo. Amplía tus fuentes de ingresos, controla y reduce los gastos hormiga, empieza a ahorrar hoy mismo, aprende a invertir y a crecer en tu dinero. Y ojo, hermanas, yo aquí les voy a decir, hablan tanto de la inversión, habla tanto del emprendimiento, y hay personas que no son buenas invirtiendo. Yo no soy una buena persona invirtiendo. Yo sí tengo un negocio y lo termino regalando todo porque a la hermana le hace falta una libra de arroz. Toma, hermana, llévese tres. Entonces, hay personas que sí, hay personas que nacieron comerciantes, que saben invertir, y por lo general los hombres son los que tienen esta capacidad mental. No es que nosotros no la tengamos, claro que sí las tenemos, hay mujeres que sí. Yo me considero que no soy tan buena invirtiendo, pero bueno, por eso el Señor me dio un esposo que quizás él sabe un poco más que yo. Entonces, estos temas no son para todas, necesitamos la ayuda, más aún de nuestro cónyuge, o si estamos, por ejemplo, solteras, de nuestro más allegado que tenga la palabra del Señor, hablarle sobre estos temas. También nos dice estos consejos de libertad financiera es, asume riesgos adecuados. Esta es la más peligrosa, pues, ¿no? Nos arriesgamos a hacer el local, el emprendimiento y no nos resulta. También nos dice, monitoriza tus progresos financieros, optimiza el pago de tus impuestos, planea tu jubilación y planifica el pago de tu hipoteca. Yo digo, wow, qué lindo todo esto. En Latinoamérica tenemos una realidad totalmente distinta, pero aún así le damos esta libertad financiera. Entonces yo dije, bueno, no está malo estos consejos, siempre y cuando cada una de nosotras hermanas como familia nos sentemos con nuestros esposos, con nuestros papás, con las personas que vivamos nosotras mismas si estamos solteras, pero con el Señor, que sea nuestro centro. Y Señor, ¿cómo puedo alcanzar unas finanzas que te agraden a ti? Y podemos seguir estos consejos. Pero Yamila quería hacer 10 consejos para alcanzar tu libertad espiritual. ¿Cómo podemos llevar estos consejos a tu libertad espiritual? Entonces, en vez de ampliar nuestras fuentes de ingreso, podemos ampliar tus fuentes de palabra del Señor. No, si ya conozco solo Descubre la Biblia, Generación Desafiante, puedo ver alguna página, por ejemplo, algún de diccionarios en hebreo o tener, por ejemplo, páginas de YouTube que nos hable de la historia, o sea, ampliar nuestras fuentes de palabras, de cómo conocemos la palabra del Señor. Controla y reduce los tiempos de ocio. A veces ay, voy a descansar un minuto, 2 horas. Hermana, en esas 2 horas, me pasa. 2 horas nos hubiéramos escuchado el segundo capítulo de Solteras que Esperan, pero no controlamos los tiempos de ocio. Empieza a ahorrar ahora mismo. Empecemos a ahorrar la palabra del Señor en nuestro corazón. Me acuerdo cuando yo estaba soltera, yo me aprendía, eh, uno de mis métodos de estudio un poco precario era, yo estudiaba de memoria los versículos, los repetía, y al final los aprendía. Entonces podemos empezar a ahorrar la palabra del Señor en nuestro corazón. Invierte en educación financiera, invierte en educación de la palabra. Si te puedes hacer algún cursito de algo, o bueno, hay ahora tanta información que está gratis en internet. Entonces hay que invertir. Por ejemplo, yo estoy feliz porque ya conseguí otra vez mi pluma, mi esfero para escribir en la Biblia, que solo la conseguí en Argentina, acá en Ecuador no había, pero la mandé a pedir a Estados Unidos. Estoy muy feliz porque ya tengo mi Biblia, mi pluma para escribir en la Biblia. Entonces, invertamos en educación de la palabra. Aprende a invertir y hacer crecer. Ay, bueno, aquí me olvidé, perdón. Esta la obviamos. Monitoriza tus progresos de cumplir la palabra. Bueno, esta semana voy a ver un estudio de mujeres de oración. Yasmila, no te olvides. Mira, que el día miércoles, ok. Entonces vamos a ver nuestros progresos, cuánto hemos estudiado más de la palabra. Asume riesgos en cumplir la palabra. Sí, a veces al cumplir la palabra vamos a asumir ciertos riesgos. Anoche estábamos justamente hablando con mi esposo con el tema de la alimentación, porque como conocerán, acá en Ecuador se come mucho cerdo y mucho camarón. Y a veces asistimos a ciertas reuniones donde justamente dan chancho y camarón. Y Yamila a veces hace una cara como que, ¡ah! Dios mío, es lo que dice la palabra, comen carne de cerdo. Entonces, mi esposo me dice, Yamila, por favor. Digo, ya, está bien, amor, perdón, ¿no? Entonces,
Estábamos justamente hablando de eso, de cómo ser considerados con la comida de ciertas personas, familiares de nosotros. Pero a veces también asumimos riesgos al cumplir nuestra palabra. Puede que no le callamos bien a muchas personas, nos llamen de religiosos. Bueno, esos son los riesgos. Optimiza el cumplimiento del estudio de la palabra. Si tenemos 1 hora para estudiar la palabra, vamos a optimizar ese tiempo, utilizarlo bien. Ay, me mandaron un mensaje de WhatsApp. No, vamos a optimizar el tiempo que es. Planea tu vejez, en vez de planificar tu jubilación, vamos a planear nuestra vejez con el Señor. Señor, no sé si terminaré con una jubilación o no, pero sí quiero terminar entregando mi vida a ti, sirviéndote. Así sea barriendo mi casa, así sea, Señor, hablándole a mis nietos de ti o de rodillas orando por mi familia. Pero quiero planificar esa vejez en ti, Señor. Y planifica el pago de tu hipoteca, lo puse como planifica las ofrendas y el tiempo dedicado al Señor. Tanto sus ofrendas como el tiempo y nuestro tiempo son ofrendas delante del Señor, hermanas. Entonces, por eso, antes de alcanzar esta libertad financiera, como nos vende ahora el mundo, vamos primero a alcanzar esta libertad espiritual para sentirnos frescos con el Señor, para no dejarnos llevar por la corriente. Si conocemos más de la palabra del Señor, el Señor nos va moldeando, es muy difícil que caigamos ante pensamientos de este mundo. Entonces, les doy estos 10 consejitos para alcanzar la libertad espiritual. Eh, y como dice en Deuteronomio 8, no sé si una hermana me puede ayudar a leer lo que está aquí en la pantalla. Blanca, no, Blanca recién abre. Una hermana que me ayude a leer esto aquí. Marlene, Marlene, ahí ya le solicito. Ay, no, se me fue Marlene. Marlene, ahí le voy a solicitar. Ok, ya. Chava, shalom. Cháchala, Marlene. Cuídate, amonestación de no olvidar a Dios. Cuídate de no olvidarte de Adonai tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Adonai tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído hasta esta riqueza, sino acuérdate de Adonai tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Adonai tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Adonai destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Adonai vuestro Dios. Amén. Amén, gracias, querida Marlene. Deuteronomio 8 se ha vuelto uno de mis pasajes favoritos desde que me casé, porque quizás cuando me casé, bueno, me enamoré de mi esposa, estamos aquí haciendo todo, pero de ahí todo lo que yo empezaba a hacer, decía, ay, bueno, yo lo hago bien, lo hago esto, lo hago lo otro. Y leíamos bastante Deuteronomio con mi esposo, fue un libro que lo empezamos a leer desde que nos casamos, y decía, wow, Señor, no puedo decir, como dice el versículo 17, mi poder y la fuerza en mi mano me han traído esta riqueza. No puedo decir eso, porque eres tú que me has dado o sea, todo, tú me has dado
todo lo que yo tengo, mis dones, incluso los lugares, la libertad, todo para yo poder tenerlo y es todo gracias a ti. Porque hermanas, podemos tener todo el conocimiento de este mundo, toda la saciedad de este mundo, pero si no tenemos al Señor, bueno, de nada sirve. Vamos al versículo 7 y 8. Que dice, por tanto, yo seré para ellos como el león, como un leopardo en el camino, dice el Señor. O sea, ustedes hicieron todo esto, se olvidaron de mí. Bueno, se saciaron de los que yo le di, de los pastos que yo di, se saciaron y se olvidaron, se engrandeció su corazón, se olvidaron de mí. Bueno, por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé, como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y ahí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Eh, Aquí nos nombra estos 4 animales, o sea, siempre lo lleva de una manera más poética, el tema de muy con temas de la naturaleza o los temas de los animales, con estos ejemplos, o sea, nos lleva a entender cómo es la furia del Señor. Y estas bestias que nos nombra acá, estos animales, también los vemos en Daniel capítulo 7, que son estos imperios, de cómo van a arrasar con Israel, que estos imperios son los que influencian el pueblo de Dios para poco a poco llevarnos, arrasarnos y llevarnos al cautiverio, que es justamente lo que pasó con el Reino Norte, cuando ellos ya ellos completamente ya se dejaron influenciar y fueron llevados cautivos por los asirios, eh, por este imperio. Y aquí nos habla de cuatro animales. Podemos pensar que la última, cuando dice, y ahí los devoraré como león, vuelve a nombrar león, pero en realidad fiera del campo los despedazará. Habla de otro animal porque esta palabra fiera en el original es bestia, como la bestia del campo. Es la misma palabra de bestia que se utiliza en el versículo de Daniel de las bestias. Entonces, vemos más o menos que el león representa, ya lo estudiamos también en nuestro curso básico, cómo el león representa a Babilonia, la osa es también con este imperio, el imperio persa, ¿no? El leopardo también con el imperio griego y las fieras del campo con Roma. Eso en historia. Ahora, en nuestra actualidad, espiritualmente siguen estos imperios, con la mentalidad de estos imperios. Y justamente viene la palabra imperios, que son como los más, en el mundo actualmente son los que lideran, ¿no? Como estos líderes que lideran, pueden ser líderes políticos, financieros, líderes espirituales, de salud, ¿no? Cómo estos líderes pueden llegar a influenciar de a poquito, de gotitas a nuestras vidas, hermanos. Entonces tenemos que estar atentos porque esto justamente nos lo menciona acá Oseas, cómo se dejaron influenciar por estas, aún conociendo la palabra, nos dejamos llevar por estos imperios, ¿no? Por estos pueblos paganos, y de a poco fueron cambiando nuestra mentalidad y nos llevó al fracaso. Entonces, no, tenemos que estar atentas a todos estos temas. Yo los temas que les traigo acá son, que son temas que están pasando en mi contexto, que han llegado de goteo a mi familia y hemos estado como atentos también, ¿no? Con mi esposo. Mi esposo me dice, si yo hubiera conocido al Señor mucho antes, muchos de los negocios que yo hubiera hecho, los hubiera hecho totalmente distintos y quizás ni los hubiera hecho. Y él me dice, y ahora de esos negocios que me quedan de ganancias limpias, muy poco, más bien me dejaron como problemas o cosas a resolver. Entonces, lo que nos dice acá eh, el Señor acá en Oseas es que el Señor, en transformación de estas 4 bestias, nos va a devorar, nos va a fundir, a desgarrar, ¿no? Porque nos hemos portado de una manera incorrecta. Les leo, durante el ministerio de Oseas, las grandes potencias del momento eran Babilonia, Asiria y Egipto. Babilonia, la gran capital de Nabucodonosor II, estaba en lucha con Asiria, ¿no? Entonces Egipto se estaba debilitando y posterior, pues bueno,
este mismo espíritu se llevó a Grecia y a Roma. Versículos del 9 al 11. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Dice el Señor, te perdiste, ya te perdiste, pero hay esperanza porque sabemos que el que se pierde, la oveja perdida vuelve, el Señor la va a buscar. Pero el Señor dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está entonces tu rey para que guardes con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales diste? Dame rey y príncipes. Te di rey en furor y te lo quité en mi ira. Y eso lo vamos a encontrar en 1 Samuel 8, que podamos leer todo ese capítulo, cuando el pueblo demanda un rey al Señor. Y nosotros ya lo estudiamos en el curso básico. Demandan un rey teniendo al rey supremo, pero ellos querían tener un rey físico. Entonces Samuel les dice, no hermano, o sea, a ver pueblo, Samuel siendo sacerdote, él dice, no pueden hacer esto, no pueden pedir otro rey porque tenemos el rey supremo. Entonces Samuel está como entre medio y el Señor le dice, a ver Samuel, si ellos quieren rey, les vamos a dar un rey, pero estas van a ser las consecuencias. Entonces en 1 Samuel 8 lo podemos leer todo en nuestra casa, pero les traje los dos versículos claves que dice. Pero el pueblo, sin tomar en cuenta la advertencia de Samuel, respondió, no importa, Samuel, queremos tener rey, para ser como las otras naciones y para que reine sobre nosotros y nos gobierne y dirige en la guerra. Wow, qué fuerte para el Señor. Eh, pero aún el Señor así, con ese rechazo de su pueblo, el Señor seguía amando a su pueblo. Oh, Señor, gracias. Seguía amando a su pueblo. Imagínense en ese momento Samuel, yo no hubiera querido ser Samuel. Señor, mátame, yo no puedo llevarme todo esto, no puedo, Señor, ¿cómo hago? Imagínate Samuel teniendo el pueblo que decía, no importa lo que nos acaba de decir Samuel, no importa lo que dice Dios, igual nosotros queremos un rey. Señor, mátame. ¿Para qué yo quiero estar entre este pueblo? No puedo, ni siquiera puedo llevarlo. ¿Cómo lo hago? Samuel se llevó todo esto. Entonces, por eso el Señor le dice, te perdiste, Israel. ¿Dónde está el rey que dijiste que querías tener? Te di tu rey y ¿qué pasó con el rey? ¿Dónde están los que te defienden, los que te lideran? Elegiste a ellos y no me elegiste a mí, dice el Señor. Versículos 12 y 13. Atada está la maldad de Efraín. Están atados, atados ciegos. Atado está la maldad de Efraín. Su pecado está guardado. Dolores de mujer que da luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al mismo punto de nacer. El Señor considera, dice que está atada esta maldad de Efraín por el pecado, por la brujería, por el elegir cosas que no son del Señor. Eh, es un hijo no sabio, tenemos todas las explicaciones de los proverbios justamente para hacer la diferencia entre un sabio y un necio. Y el Señor considera que es un hijo no sabio. Efraín es un hijo no sabio. Versículo 14. De la mano, pero dice el Señor, de la mano del Seol los redimiré. O sea, del sepulcro. El Seol es del sepulcro. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré su destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Esta palabra redimiré es rescatar, liberar, pedir rescate, ser rescatado. El espíritu de nuestro Mesías, lo que acá habla Oseas, es de la mano del Seol, del sepulcro, del sepulcro, el Señor nos va a rescatar. Y nosotros solo conocemos la salvación a través de nuestro Mesías. No podemos conocer otra salvación que no venga de él. Todas las que estamos aquí pasamos por la salvación mediante el conocimiento de quién fue nuestro Salvador Yeshua, de nuestro Salvador Jesucristo, desde nuestro Mesías. Y nos va a liberar de la muerte, nos liberó de esta muerte, de esta condena espiritual que seguíamos, hermanos. ¿Acaso cuando vemos un familiar que lo vemos que está sumergido en el pecado, no nos causa dolor? Nos causa dolor de tristeza, lloramos. Señor, ¿qué hago para ayudarlo a salir de ahí? Y así alguien tuvo que haber orado por nosotros, o el Señor mismo ya nos ha elegido. Pero también el Señor sufre por su pueblo que está sumergido en el pecado. Pero el Señor dice que a través de conocer, nos está dando la promesa que los libraré de la muerte, esa muerte espiritual que ustedes tenían. Yo seré tu muerte, dice, esta es la palabra clave, yo seré tu muerte, por la muerte de nuestro Salvador. Ahí se llevó toda condena. Es perfecta la ley del Señor, cómo se cumple al leer los evangelios, ver la vida de Jesucristo. Dijimos, Señor,
está todo en tu instrucción, en tu ley. Los profetas hablaron sobre esto. ¿Cómo podemos decir que el Antiguo Testamento no sirve? O que tu ley no sirve. Si es el cumplimiento, Señor. O sea, ahora entendemos, como decía en ese hermoso video de Descubre la Biblia, entendemos el secreto que a Pablo le fue revelado. Lo entendemos. Y el Señor dice así, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. La compasión será escondida de mi vista. Y esto fue también lo que dijo Pablo en 1 Corintios 15, del 50 al 58. Les leo, les declaro, hermanos, que el cuerpo es mortal, no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el ministerio que les voy a revelar, dice Pablo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Cómo? En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible, 53, tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de lo inmortal. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de lo inmortal, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Esta es otra de las traducciones de este versículo, el versículo 14 en Oseas, que leemos, que dice, yo seré tu muerte, también se puede interpretar como la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Qué es la victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, mantengámonos firmes, mujeres de oración, e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. La muerte ha sido devorada por la victoria. Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo hubo victoria y estamos aquí, hermanas, con esta libertad espiritual de poder sentarnos aquí y estudiar su palabra. Entonces el Señor dice que nos va a redimir, que nos va a salvar, que va a estar con nosotros. Amén, Joca. Primero nos ama y luego nos limpia. Cuánto amor inmerecido. Amén. Para ir terminando, versículo 15 y 16. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano. Aunque fructifiquemos, aunque veamos a esos líderes fructificar, aunque veamos esos contracorrientes fructificar, vendrá el solano, vendrá este viento recio, este viento del Señor, se levantará del desierto y se secará su manantial, o sea, su fuente de ingreso, y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria, aquí Samaria, podemos entender Samaria, que habla también del reino del norte, Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerá espada, sus hijos serán estrellados, qué feo. Sus mujeres encintas serán abiertas. Este último que dice sus mujeres encintas serán abiertas, por lo que estuve leyendo, que es un tema bastante amplio, en antigüedad, entre los pueblos paganos, entre ellos, que al principio se llevaban, después se pelean, porque así es el pecado, te hacen que te lleves, que te vuelvas a un conflicto, así son las personas malas. Una de las maldades que hacía un pueblo con el otro es que a las mujeres embarazadas las abrían literal, digamos, con un tipo de cuchilla grande, agarraban la barriga y las abrían. Entonces, esto es muy grotesco, hermanas, porque entre su propio pecado se mataban. Imagínense las mujeres embarazadas que estaban concebidas bajo el pecado, vivían bajo el pecado y morían trágicamente por el pecado. Entonces, lo que nos dice acá el versículo 15 y 16, hermanos, que aunque vemos si esto es lo que nosotros estamos viendo, nos dejamos influenciar por este mundo, por más que lo veamos muy fructificado, que tenga muchas ganancias, que dé frutos, que te haga hacer esto, que te haga sentir bien, todo esto dice el Señor que se secará y se agotará esta fuente, porque porque se han ido en contra del Señor, ¿no? Y el Señor los dejará sin nada, los secará. Se agotarán sus fuentes, hermanas. Entonces,
Nos quedamos con este Oseas 13 un poco fuerte, traté de hacer las dispositivas un poco oscuras, porque es un tema súper fuerte. Señor, hay tanto, yo también después de estudio, Señor, a ver, Yamila, tanto que hay que cambiar. Siéntate a rever qué es lo que estamos estudiando, hablando, viendo, tratando, qué es lo nuevo que estamos aprendiendo. Y me voy a llevar esta imagen en conclusión, que lo podemos llevar igual con el mismo título de Oseas 13, la saciedad del mundo y la escasez del Señor. Pues sí tenemos que ir contracorriente un poco, ¿no? Plantarnos. Quizás me sirvió mucho también volver a escuchar la historia de Abby, ¿no? De contracorriente, o sea, pararnos y decir, Señor, tu palabra dice esto, pero veo un mundo que te hace lo contrario. ¿Cómo hago, Señor? Estoy en un trabajo que dentro de todo a veces exigen hacer cosas que no te agradan. Padre, ayúdame, dame un nuevo trabajo o dame cómo necesito ese trabajo, cómo puedo solucionarlo acá. Señor, demando tu presencia. ¿Qué hago, Padre? Señor, tengo esta situación en mi casa con mi esposo. Ayúdame, Señor. Ayúdame a no ser como Seas 13 y dejarme llevar por las ideologías de este mundo, sino por cómo tú quieres que yo trate a mi esposo, como tú quieres que yo construya mi casa con mis hijos. Y hermanas, tenemos que hacer contracorriente, ponernos en la mitad del camino y decir, Señor, ¿qué es lo que a ti te agrada? Y recordemos esta frase, la saciedad del mundo, lo que el mundo nos sacia, es la escasez del Señor. Vamos a terminar orando, hermanas. Padre, santo y bendito eres tú, Señor, por este estudio, Señor. Eh, lo único que te demandamos, Señor, es que seamos mujeres que te busquemos, Señor, que en tu palabra encontremos las respuestas, que hagamos ayuno y oración, Señor, que sirvamos a nuestra familia de la manera que tú quieres que sirvamos, Señor, papá, que seamos siervos, Señor, Padre, de ti, buena sierva, Señor, papá, que cuando tú vengas nos encuentres a hacer tu obra, Padre. Señor, yo te pido, Señor, por tu santo nombre, Señor, quites de nosotras toda corriente de este mundo, toda mentalidad que no proviene de ti, Señor papá. Límpianos, Padre, y purifícanos, Señor papá. Padre, tú nos has hecho mujeres virtuosas, Señor papá. Ayúdanos, Señor, a poder trabajar, Señor. Como dice en la mujer virtuosa, Señor Padre amado, en Proverbios, Señor papá, que es una mujer que está al tanto de su casa, al tanto de lo que sucede, de sus bienes, también de sus negocios que suceden alrededor, Señor. Que no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo, Señor Padre, sino por lo que demanda tu palabra, Padre amado. Señor, asimismo bendice, Señor Padre, todo lo que tenemos, Señor, que es gracias al fruto que tú nos has dado, Señor, a estos bienes, Señor, pero lo más importante, Señor Padre, es que cuides nuestro corazón y nuestra vida espiritual, Señor. Ayúdanos a cuidarla, Señor Papá, la de nosotros, nuestro esposo, hijos, nuestra familia, padres, a las personas que cuidamos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias por este estudio, Señor Papá. No permitas que seamos, Señor, como Efraín, Señor Papá, que se agrandeció en nuestro corazón y nos olvidamos de ti. No permitas que eso nunca nos pase, Papá. Gracias, Señor, por este día. Bendito y santo eres tú, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén. Amén, amén. Gracias.